Siempre junto a ustedes. Radio del Pueblo, AM 830. Nuestra web, www.radiodelpueblo.com.ar. Para escuchar la radio online. Camino Celeste con Estrella Lobey. Terapeuta en medicina tradicional china, instructora de Tai Chi y Chi Kung, cosmiatría holística, reflexóloga holística, terapias vibracionales con péndulo hebreo y bobina Kundalini, facilitadora en autoconocimiento con eneagrama. Estrella Lobey, terapeuta vibracional. Lunes, 12 horas. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a Camino Celeste. Bueno, mi nombre es Estrella Lobey. Hoy es el programa número 131, 11 del 3 del 2024. Y muy bienvenidos a todos. Bueno, vamos a charlar un poquitito dentro de lo que veníamos hablando, del año del dragón, el dragón de madera, pero vamos a hablar un poco del elemento madera y cierta patología dentro de la medicina tradicional china que está muy relacionada con este elemento y algunos factores externos. Así que bueno, los invito a compartir esta media hora dentro de lo que tiene que ver con medicina tradicional china y terapias bioenergéticas. Así que bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Nosotros decimos que siempre la medicina tradicional china está dentro del marco de las medicinas integrativas, porque bueno, abarca todo lo que tiene que ver con plano psicoemocional, espiritual y bueno, aparte del plano energético y también lo fisiopatológico. Ahora, bueno, cabe destacar, ¿no?, también que dentro de esto del oficio patológico, los avances en el estudio de tratamientos de problemas neurológicos, gracias a este progreso de la medicina y la neurología en todo lo que tiene que ver con diagnóstico por imágenes, nos da un acercamiento y un entendimiento mayor a estos mecanismos de respuesta, ¿no?, del sistema nervioso central y su valencia y resultado en el tratamiento con acupuntura y con medicina tradicional china. Es muy importante entender esta combinación de tratamientos y este tipo de diagnósticos en este doble abordaje, en el abordaje, si bien dentro de lo que tiene que ver con la neurología, con la rehabilitación, pero también en el acompañamiento desde la medicina tradicional china y desde la acupuntura. Saber que la acupuntura es de suma ayuda en esto de rehabilitación de las consecuencias, por ejemplo, de lo que tiene que ver con accidentes cerebrovasculares o parálisis, tanto faciales como motoras. Cuanto antes se pueda comenzar con el tratamiento, luego de un ACV o el diagnóstico de cualquier tipo de otra patología que tenga que ver con esto que estamos hablando, es muy importante acercarse a algún consultorio de medicina tradicional china. Porque bueno, será muy rápida la recuperación y de muchísima ayuda. La concepción de la medicina tradicional china para algunas de estas patologías es lo que se denomina en diagnóstico ataque de viento interno o devenido en estas desarmonías del elemento madera o desarmonías hepáticas que pueden producir este viento. Cuando hablamos del viento como patógeno, lo podemos definir como interno o externo. Lo podemos ver dentro de lo que tiene que ver con el viento interno y de lo externo en factores climáticos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver desde afuera, que trae desarmonías internas, impactan nuestro organismo causando patologías agudas. Un ejemplo sería el viento frío. Este viento se aloja en el cuerpo, ¿sí? Acompañado por el frío, viento frío, dijimos, y luego tenemos que tratar de retirarlo con esto que hablamos de
medicina tradicional china, ventosa, acupuntura, moxibustión, todo lo que tiene que ver con este abordaje. ¿Por qué? Porque una vez que ingresó al cuerpo, empieza a migrar y empieza a generar diferentes patologías y diferentes dolores, más allá de lo que tiene que ver con lo muscular. O sea, ¿quién nunca le pasó esto que hablamos a veces, la famosa tortícolis, bueno, que me agarró el viento y me dejó el cuello duro? Bueno, eso sería una de las patologías por viento externo. Ese sería un ejemplo. Y a veces, bueno, cuando denominamos el viento interno, puede moverse causando diferentes patologías de dolores a través del cuerpo. Estos dolores migratorios, como nosotros le decimos, o dolores articulares, están causadas también por estas patologías de viento interno. Así que bueno, esta introducción dentro de lo que tiene que ver con la sindromática y el elemento madera, que ahora vamos a ver el porqué de esto, es para introducirlos. Si bien es bastante técnico, pero la idea de este programa y de transmitirles este conocimiento es que para que puedan comprender los alcances de la medicina tradicional china, no quedarnos solamente con algunos dolores o algunas cositas mínimas, sino que puede alcanzar y puede abarcar situaciones bastante complejas, como hablamos, la rehabilitación de un ACV o problemas también bastante complejos dentro del sistema motor. Así que bueno, vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar un poquito de música y después vamos a continuar con el tema. Bien, bueno, volvemos. Les voy a compartir el número de teléfono para comunicarse. Es el 15-5932-6665. 15-5932-6665. A través, bueno, de este número pueden comunicarse y pedir consulta, todo lo que tiene que ver con lo que hablábamos recién, medicina tradicional china, reflexología, Reiki, armonización energética con péndulo hebreo. Se comunican al 15-5932-6665. Estoy en zona de Congreso y zona oeste. Así que bueno, muy bienvenidos serán por ese medio. Bueno, vamos a continuar un poco después de esta introducción que hicimos para que podamos comprender lo que tiene que ver con este patógeno. Nosotros en medicina tradicional china decimos patógeno, bueno, porque es un agente de desarmonía, o sea, tanto interna como externa, lo que sería el factor viento, y siempre va acompañado por temas climáticos, por ejemplo, viento frío, viento calor, todo lo que tiene que ver con lo externo. Y en lo interno también, acompañando a patologías del elemento madera o patologías hepáticas. Ahora bien, ¿cómo podemos prevenir esto que hablamos del viento externo? Una manera muy, muy interesante y muy eficaz es reforzar nuestro sistema energético defensivo, que bueno, puede resultar de mucha ayuda para evitar estas invasiones, como lo es el Qigong o el Tai Chi. Esto que refuerza nuestra barrera, nos hace más poco receptivos, o sea, nuestra barrera externa, nuestro Wei Qi,
a este tipo de invasiones. Decimos que cuando nuestra barrera externa está débil, no estamos hablando precisamente del campo áurico, estamos hablando de la barrera externa dentro de lo que tiene que ver con medicina tradicional china. Hay un campo energético en nuestra piel, que es el más externo, es el que nos previene de todo este tipo de invasiones de patógenos externos. Entonces lo vamos a reforzar con ejercicios bioenergéticos, con respiraciones, está muy vinculado a lo que tiene que ver con el ciclo respiratorio y con movimientos preventivos. Entonces, esto es lo que podemos hacer para prevenir este tipo de patógenos. Y luego, bueno, lógicamente, lo que tiene que ver con acupuntura preventiva, a través del diagnóstico, ver si tenemos cierta debilidad en el área que puede estar afectada por el viento. Entonces, bueno, vamos a trabajar y vamos a armar un tratamiento para reforzar este sistema defensivo o para eliminar si es que hay algún indicio de que el cuerpo está siendo afectado por el viento. Ahora, bueno, sin ser muy técnicos, vamos a entrar un poquito en los patrones o en la sindromática de este viento, ¿no? A través del diagnóstico y la medicina tradicional china. Podemos entender, bueno, como decíamos antes, que todas las patologías que pueden traer temblor en el cuerpo están relacionadas con este patógeno viento. Por eso digo, es importante esto del diagnóstico y la prevención, porque bueno, desde la medicina tradicional china lo podemos encauzar y podemos ver antes de que se manifiesten este tipo de patologías, que después, bueno, pueden devenir en patologías crónicas irreversibles, como hablamos de una ACV. O sea, una vez que esto ya se manifestó en el cuerpo. Entonces, esto lo podemos tratar a través del diagnóstico del pulso, a través del diagnóstico de la lengua. Podemos ver estos indicios y poder comenzar un tratamiento preventivo. Ahora vamos a enumerar algunas patologías que están relacionadas con este viento externo. Porque, bueno, hablamos de algo que entiendo que para la gente que está recién entrando en el tema, es medio confuso entender esto de que el viento invade, trae situaciones internas, pero bueno, sí, dentro de lo que tiene que ver estas patologías de viento externo, pueden producir migrañas, otitis, faringitis, picor de ojos, dolor articular, este dolor articular errático que hablábamos antes, insomnio, ansiedad, todo lo que tiene que ver con dolor muscular y tendinoso. También afecta todo lo que es parte alta de la cabeza, porque bueno, el viento siempre viene desde arriba, ingresa por estos lados, así que bueno, todo lo que tiene que ver con patologías dentro de lo que tiene que ver con la parte alta del cuerpo. Y decíamos que siempre va acompañado de viento-calor, viento-frío, sequedad. Entonces, esas son algunas de las patologías que pueden estar diciéndonos que hay un ataque de viento externo. Entonces, si padecemos de alguna de estas situaciones, es interesante poder hacer una sesión de diagnóstico o una sesión de medicina tradicional china o acupuntura como para poder acomodar o equilibrar esta situación. Después, bueno, comentábamos todo lo que tiene que ver con viento interno. Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver desde adentro, desde esta patología que va acompañada por el elemento madera, todo lo que tiene que ver con lo hepático, hablamos del ascenso de yang de hígado. Siempre comentamos que los órganos y las vísceras tienen una valencia energética, un aspecto yin y un aspecto yang. Entonces, el yang de hígado, cuando está afectado en su ascenso, cuando este impulso está afectado, puede producir tics, temblores, calambres, desviaciones de boca, parálisis, hemiplegias, vértigo. Entonces, qué importante que es poder entender esto, ¿no? A veces quedamos con ciertas patologías y estamos en un circuito cerrado con diferentes tratamientos alopáticos donde a veces no podemos encontrar una solución. O sea, quedamos con la consecuencia y listo. Y hacer estas rehabilitaciones con kinesiología, para trabajar los músculos, para reordenar el sistema. Pero bueno, el tema bioenergético también es muy importante, es muy importante encontrar el patrón. Entonces, esto que hablamos es el patrón energético.
Entonces, cuando hablamos de esto interno, podemos hablar interno por calor, también este viento calor interno que produce fiebre, convulsiones, o esta patología también que hablamos en medicina china mucho, que es el vacío de sangre, o sea, cuando la sangre no está fluyendo correctamente y produce entumecimientos y hormigueo. Vamos a recordar y vamos a repetir y hacer énfasis en el por qué la función del hígado, del elemento madera para la medicina tradicional china es distribuir la energía y la sangre en forma armónica. Esa sería la respuesta a todo esto que estuvimos conversando recién. O sea, ¿por qué sucede todo esto? Porque la sangre y la energía no fluyen en forma armónica, se corta, empieza a generar circuitos diferentes. Entonces, eso es lo que hace que se produzca todo esto en el cuerpo. Algunas circunstancias alteran esta función del hígado. Bueno, y se genera este viento interno, cambios bruscos en el movimiento de la energía y en el movimiento de la sangre. Lógicamente, esto se manifiesta en el cuerpo luego como agitación, entre otras las causas que hablábamos, estas patologías de temblores. O sea, es todo lo que tiene que ver con estas agitaciones. Así que es muy interesante el tema poder verlo desde otra perspectiva, desde otra mirada de las patologías occidentales y cómo la medicina tradicional china puede encontrar y puede tener soluciones también o acompañamientos a los tratamientos para este tipo de patologías. Ahora bien, cuando hablamos de la medicina tradicional china como una terapia integral, cuando hablamos del factor psicoemocional, también es muy importante. ¿Por qué hablamos de la prevención? Porque también hay un factor de personalidad, hay una estructura de personalidad que nos está mostrando que puede haber una personalidad madera. ¿Y qué quiere decir esto? Que para el elemento madera hablábamos siempre que había una emoción que desestabilizaba esta energía o que la obstruía. Y que tenía que ver con la ira, con el enojo, estos enojos, estas situaciones de gritar, y bueno, a veces conocemos personas que tienen este enojo fácil, en realidad son disparos de yang, o sea, el yang se le sube a la cabeza, como decimos en sentido común, se le subió la mostaza a la cabeza. Bueno, sería eso, sería esos enojos que son ascendentes, rompen estos circuitos energéticos y después como consecuencia pueden venir estos ACV o estos resultados de estas patologías. Entonces está ese factor importante de personalidad psicoemocional donde hablábamos de los agentes patógenos internos como las emociones mal conducidas, este exceso de hiperemotividad acompañado del desequilibrio de un órgano hace que se manifieste de diferente manera. Por ejemplo, otro ejemplo, dando el ejemplo del desequilibrio del elemento agua, este factor patógeno interno a nivel emocional tiene que ver con los miedos. Entonces, bueno, el miedo es la emoción mal encausada de esta energía del elemento agua en desarmonía. La ira es la emoción que nos está hablando de que la energía está mal encausada en el elemento madera. Ahora bien, vamos a hablar en sentido productivo también, porque todo tiene un lado yin, un lado yang, un lado luminoso, como quien diría. Entonces, este tipo de personalidad, la personalidad madera, hablamos de que el hígado vendría a ser dentro del cuerpo como el general, el que conduce, ¿no? la sangre y la energía. Entonces, bueno, las personas con esta personalidad madera, cuando están bien encausadas, bien nutridas espiritualmente, bien trabajadas, es muy interesante entender el sentido de justicia y de rectitud que tienen. Entonces, toda esta ira y toda esta energía expansiva está bien conducida y bien canalizada, o sea, para uno mismo y para todo lo que lo rodea. O sea, es esa expansión generosa, es ese cuidado, ese sentido de justicia para todos los involucrados. Tienen mucha capacidad para recibir información del cielo, porque bueno, uno de los factores también distintivos del elemento madera es el trueno en la naturaleza. Entonces el trueno, el rayo, es esa caída del cielo, esa señal que viene
desde el cielo a la tierra y trae una información. Entonces, bueno, son muy buenos canalizadores de este tipo de energías, de las energías celestes. Y esta capacidad de liderazgo. Entonces no perdamos esa situación de entender y de ubicarnos en que no todo es bueno ni malo. O sea, no hay dos polos, si bien son dos formas de manifestar lo mismo. Estas dos cosas están, estas dos capacidades están en estos individuos. Entonces, bueno, tenemos que tratar de nutrir y tenemos que tratar de encauzar esa energía. No veamos solamente a estas personas como los ogros o estos que se enojan fácil. Tratemos de entender y ver más allá de la personalidad para poder entender el factor psicoespiritual, esa luminosidad latente que está en estas personas. Escuchemos el mensaje más allá de ese enojo. Y vamos a darnos cuenta de que hay un valor muy importante, muy interesante en este tipo de personalidades. Así que bueno, muy interesante el tema dentro de lo que tiene que ver con lo psicoemocional o lo psicoespiritual. Es poder ver el otro lado de las cosas. Así que bueno, vamos a ir desarrollando a lo largo de los programas este tipo de visión también dentro de cada elemento. Hoy desarrollamos el elemento madera con uno de los patógenos más ligados a él, que es el viento. Y bueno, en este momento también, que son momentos donde uno empieza a recibir el estímulo externo y cómo uno va protegiéndose de esas barreras para evitar esta contaminación interna con estas energías. Nosotros decimos que somos un microcosmos dentro de un macrocosmos y que como es adentro es afuera. Entonces todos estos elementos también están adentro de nuestro cuerpo. Todo lo que vemos afuera está adentro. Entonces lo importante es tratar de percibirlo, tratar de sentirlo. Si nos sentimos identificados con alguna de estas situaciones que compartimos hoy, bueno, quiere decir que ese elemento está en nuestro interior. Entonces, bueno, es algo a trabajar. Lógicamente, cuando hablamos de energía hepática, hablamos también de la alimentación. Es muy importante la alimentación y ver que no tratar de ingerir comidas, o sea, comidas picantes, comidas que puedan elevar el yang, elevar esta energía o disparar esta energía hacia arriba. Así que bueno, es todo un tema muy, muy completo y muy, muy interesante. Así que les comparto de vuelta el número de teléfono, que es el 1559326665. 1559326665. Para lo que tiene que ver con consultorio, para primer sesión de diagnóstico con medicina tradicional china, en zona de Congreso y zona oeste. También podemos comunicarnos por clases de Tai Chi. Las clases de Tai Chi son los días martes, también en la zona de Congreso a las 15 horas. Así que pueden comunicarse al 1559326665. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Joaquín. Así que los estamos invitando para volver a compartir en Camino Celeste este espacio que es un espacio de todos, un espacio informativo a través de las terapias bioenergéticas y terapias integrales y todo lo que tiene que ver con el aspecto luminoso, con el camino celeste que está vinculado con esto, con poder transitar en esta tierra o en el espacio que nos toque un espacio de virtud, un camino de luz, un camino de sanación, un camino de empatía para nosotros y para todos los involucrados. Así que muchísimas gracias a todos y nos estamos reencontrando el próximo lunes en Camino Celeste. Muchas gracias.